Muy bien, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Nos acompaña Miguel Pintado, él es economista del Centro Peruano de Estudios Sociales y está con nosotros para poder analizar este último estudio, último informe que han publicado sobre el nivel de pobreza en el sector agro. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Mucho gusto. Buenas tardes. A ver, en principio sabemos que el sector agrícola, de agricultura, ha estado golpeado por dos temas fundamentales el año pasado, que era la subida del precio de los fertilizantes. Hemos tenido también a inicios del año los fenómenos climatológicos. En estos momentos, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el diagnóstico de los agricultores a nivel nacional? Sí, bueno, en junio se cumplen ya 2 años de inflación permanente por encima de la banda de confianza del Banco Central de Reserva del Perú. Estamos alrededor de entre el 8 y el 10%, ¿no?, de la inflación. Y eso realmente no solamente ha impactado a las familias urbanas y rurales, sino también, sobre todo, como hemos sacado a partir del estudio, también en el sector agropecuario, ¿no? Entonces, más o menos en el año 2013, que es hace 10 años, la pobreza en la agricultura estaba alrededor del 50%, es decir, de cada 2 productores, 2 familias productoras, una era pobre. Ya. Hoy en día, a raíz de del contexto inflacionario, ¿no?, y los problemas que hemos tenido para la importación de insumos agrícolas, principalmente urea y otros componentes de fertilizantes químicos, ello evidentemente ha impactado en la economía de estas familias, ¿no? Ahora, estamos hablando en temas de porcentaje 2022. ¿Cuánto el nivel de pobreza? Actualmente está en 41.1%. Ajá, 2022. ¿No? 2022, que es a partir de los datos del INEI. Nosotros hemos hecho un cálculo tomando en cuenta una definición de hogar agropecuario a partir también de la misma encuesta. Este es el corte o la fotografía 2022. ¿2021 verá? En el 2021 llegó al 39% y en el 2020 al 36%. Ajá. O sea, ¿qué nos está diciendo las cifras? Que a partir del 2013 en adelante la pobreza en la agricultura estaba bajando, ¿no? Inclusive en época de pandemia, el primer año de pandemia, todavía había una reducción de la pobreza. Sin embargo, en los últimos 2 años, por todo el contexto inflacionario y por el crecimiento de los precios de los insumos, ¿no?, ello ha impactado directamente en la pobreza de esas familias. Ahora, ¿cuál es la relación, Miguel, de la pobreza en las familias? Porque en realidad la mayoría, no sé si es más de un 90%, que es agricultura familiar en nuestro país. ¿Cuál es la relación de pobreza con estos agricultores? Es decir, ¿tienen menos capacidad de dinero en los bolsillos para poder producir y por ende hay menos producción? ¿Cuál es la relación, digamos, que se puede analizar allí? Sí, bueno, la relación básica es a partir de la elevación de los costos, ¿no? La elevación de los costos de producción y la descapitalización de los productores ha venido cayendo en el tiempo, ¿no? Y mucho más aún a partir de estos 2 eventos que hemos venido también analizando, ¿no? Ahora, no solamente en el área urbana, como hemos podido ver a partir de los resultados del INEI, ha sido el impacto tan fuerte, sino también en el área rural. Y como la agricultura se desarrolla principalmente en áreas rurales, pero no necesariamente ahí, también ha tenido un impacto negativo, ¿no? Ahora, o sea, a ver, la conclusión entonces es que en estos momentos a una familia o a un agricultor le es más caro producir o cosechar, digamos, que antes de la pandemia. Eso se puede concluir, digamos, de este análisis que se ha hecho desde el centro de estudios. Sí, claro que sí, ¿no? Y aparte que también ya el sector agropecuario en sí en el Perú ya está deprimido porque los costos están elevados y también el precio al productor son muy bajos, ¿no? Entonces el margen de comercialización siempre se lleva la mayor parte de las ganancias que el margen de producción, ¿no?, a nivel nacional. Ahora, si es que vemos de repente ese resultado por regiones, ¿dónde o en qué región, digamos, hemos visto picos más altos, incluso por encima del promedio nacional en términos de pobreza, digamos, en el sector de agricultura? En términos de regiones lo estamos analizando, pero lo que sí hemos avanzado en analizar es en cuanto a la tipología de la agricultura a nivel nacional, ¿no? Sabemos que la mayor parte es agricultura familiar, ¿no? Sí. Y la otra parte es obviamente que industria alimentaria y agricultura no familiar por encima de las 10 hectáreas estandarizadas, ¿no? Lo que hemos podido ver es, por ejemplo, en el cambio 2021-2022, ¿no?, que es el último cambio que reporta el INEI, a nivel nacional se incrementó en 1.6 puntos porcentuales la pobreza total. En la agricultura fue de 2.3 y cuando desagregamos agricultura familiar y agricultura no familiar,
vemos que el mayor impacto está en el segmento de agricultura no familiar. Ahora, ¿por qué? Esto es más o menos obvio, ¿no? Porque el segmento de agricultura no familiar está directamente vinculado al mercado. Entonces, esta agricultura comercial lógicamente ha tenido, digamos, un peor desempeño con las presiones inflacionarias y con los altos costos de los insumos, ¿no? A diferencia de la agricultura familiar, que lógicamente hay un segmento al interior de la agricultura familiar que produce para su propio consumo y no necesariamente para el mercado. Ajá. Ha habido, digamos, ciertas medidas por parte del gobierno, Miguel, que han tratado de minimizar, ¿no? o paliar, digamos, los efectos de la subida del precio de los fertilizantes, los huaicos, yacu y demás. A ver, estamos hablando, por ejemplo, del Fertiabono, del FAEAGRO, que aquí incluso lo hemos tocado, del Plan de Emergencia Agraria, el Compunche Perú Agro. Todo esto, digamos, es suficiente, es necesario evidentemente, pero es suficiente para poder tratar de proteger a estas familias. Han sido necesarias, sí, pero a veces las medidas han llegado tarde. Por ejemplo, en el caso de Fertiabono llegó en septiembre, cuando muchos otros países, Chile, Ecuador, empezaron en febrero, marzo, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay una deficiencia por parte del Estado de aplicar medidas en el tiempo. Y por otro lado, también hemos el segundo ejemplo que ya casi todos conocemos, el caso de la urea, ¿no? Ajá. Hubo varias oportunidades en que se quería hacer la licitación y jamás se llevó a cabo, ¿no? Eso evidentemente ya está teniendo impactos directos en la producción, ¿no? De hecho, en marzo, a fines de marzo, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ya reportó que en la campaña agosto-febrero 2023 ya hay un descenso, ¿no? de las siembras en el país, ¿no? con respecto al año anterior y con respecto a los últimos 5 años. Entonces, eso nos quiere decir que, lógicamente, la seguridad alimentaria del país, por el lado de la oferta, está teniendo problemas, ¿no? Está teniendo problemas. Y no sé si tienes la data ahí, Miguel, pero más o menos ¿cuántas hectáreas se han dejado de cosechar aproximadamente? Lo que ha reportado el Ministerio es que hay una pérdida del 6%, ¿no? Una pérdida del 6% con respecto a la campaña anterior, y los cultivos más afectados son la quinoa, la papa, ¿no? El maíz amarillo, el trigo y el arroz, ¿no? Y las regiones que han sido más afectadas, es decir, que han reducido la superficie de siembras, son Cusco, Cajamarca, Puno y Junín. Estos son las regiones, digamos, que han producido menos, justamente por los factores que hemos narrado, pero en la campaña agrícola 2022-2023. Así es. Que prácticamente ya hemos acabado, eso sí. termina más o menos febrero-marzo, y hemos visto, digamos, menos producción de quinoa, de papa, de maíz y de arroz. Trigo y arroz, sí, así es. Trigo y arroz. Las proyecciones para este año, que vamos a arrancar la campaña agrícola en agosto, falta un par de meses. Las proyecciones para este año, la verdad que están en el escenario pesimista, ya que, digamos, el reporte del INEI ha terminado a diciembre de 2022 y todos estos eventos de inundaciones y todos los factores climáticos recién se han dado a partir de febrero o marzo, ¿no? Entonces, claro. Y todavía la inflación, justamente hoy día en el diario Gestión salió que Julio Velarde en una conferencia de prensa, ¿no? Se iba a mantener todavía. Sí, entonces la inflación todavía se iba a mantener y la previsión también para que la inflación empiece a reducirse todavía se alarga más. Entonces el escenario es no va a ser, digamos, el último trimestre de este año porque probablemente sea al menos incluso el primer semestre del 2024. Así es. Entonces vamos a visorar una campaña agrícola 2023-2022 bastante lúgubre, ¿no? Así es. Hay problemas en todas las regiones del país y en los principales cultivos que componen, lógicamente, la canasta básica familiar, Y ¿no? por ende, si vamos a arrancar ya para cerrar, Miguel, si vamos a arrancar una campaña agrícola, perdón, claro, del sector agricultura, 2023-2024, digamos, en un escenario pesimista, ¿se prevé que la subida de precios también se mantenga hasta el próximo año? Sí, ¿no? Ya sea por canales internos o por canales externos, ¿no? Clarísimo. Así es. Clarísimo, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel Pintado, economista del Centro Peruano de Estudios Sociales, estuvo con nosotros, señores, analizando esto que se viene. Atención con esta campaña que arranca ya en el mes de agosto y se extiende hasta febrero del próximo 2024. Pausa y volvemos.